Invitados en el estudio de Radio Nacional, qué lindo, porque en este caso es el último capítulo del programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Aprendimos un montón durante todo el año, esperamos que continúe el año que viene también, porque siempre hay para aprender y siempre hay gente para enseñar, como en este caso los profesores de Historia, Emanuel Soria y Agustina Arbinsetti, Córdoba, ¿lo dije bien? Sí. Porque por ahí al leer rapidito uno dice cualquier cosa. Y nos van a comentar sobre este proyecto que se llama La Compañía de Jesús, Globalización, Género y Disputa Cultural en la Primera Modernidad. ¿De qué se trata esto, chicos? Ahí leemos muy grande el título y queremos saber de qué se trata. Bueno, antes que nada, buen día. Este proyecto es un trabajo que viene haciéndose en conjunto desde la Universidad Nacional de La Pampa con UBA, con la Facultad de Filosofía y Letras. Es dirigido por una profesora que es viajera, viene desde Buenos Aires a dar clases acá a La Pampa. Y trabajamos principalmente con la Compañía de Jesús, una orden religiosa que se fundó en 1540 y que es muy importante porque rápidamente se convirtió en una orden que llegó a los 4 continentes, al mundo. Con una gran cantidad explosiva de miembros que se van incorporando y cuya principal objetivo era misionar y llevar la palabra de Dios al mundo. Pero que a nosotros nos sirve mucho porque es una orden moderna, es una orden que nace con la imprenta, es una orden que se caracterizó por escribir muchísimo y registrar en cada parte del mundo lo que iban conociendo, las culturas, las formas, las organizaciones, rituales. Y esa información la remitían a su sede principal, que es Roma, donde quedaba en parte guardada, por eso que tenemos mucha documentación que podemos estudiar, y en parte también era difundida, ellos mismos usaban sus misiones, sus triunfos, entre comillas, y la redistribuían como propaganda por el mundo. Entonces hay mucha información circulando de los jesuitas, no solamente en Roma, sino que en diferentes archivos del mundo, que nos permiten conocer a estas culturas que fueron colonizadas. Y eso nos interesa muchísimo, ya que... Y colonizadas a través de la religión también, ¿no? Exacto. Así que en un contexto muy complejo, que es un contexto en el cual está la expansión ultramarina, en el cual hay cada vez más poder de los reyes y está esta colonización, un contexto en el cual hay conflicto religioso por todos lados, porque es cuando surge la Reforma y surgen las nuevas religiones, como el luteranismo, el calvinismo, todas las religiones protestantes. Entonces hay como esta doble intención de evangelizar a los territorios donde no había llegado el cristianismo y a la vez recuperar aquellas ovejas perdidas que se podían pasar a otras religiones. Y también cómo ha sido, ¿no?, con el impacto de la gente que ya vivía en estos territorios, que ya tenían otras religiones, ¿no? Sí. Otras creencias también. Eso también se manifiesta. No sé cómo hacen ustedes para justamente recolectar esta información, porque decís, bueno, es en Roma, no sé cómo los centran tampoco, porque al hablar de la Compañía de Jesús estamos hablando de casi todo el planeta, no sé si los centran acá en lo que pasó en América o es en todo en general. Los proyectos están distribuidos, o sea, cada integrante tiene sus intereses. Yo, por ejemplo, estoy en América trabajando, Sole, que es la directora también, Emma está en Europa, Iris, que es la codirectora, está en Europa también, y gracias a la tecnología hoy en día, mucho está digitalizado. El archivo, ¿de eso que se escribió en 1500? Sí. ¡Wow! Es difícil a veces leerlo porque, por ejemplo, está escrito en manuscrito, en español antiguo, te lleva tu tiempo, pero la tecnología ha facilitado muchísimo el acceso. El archivo romano tiene muchísimo esto documentado y digitalizado. Entonces, eso ha favorecido muchísimo a este tipo de investigaciones. Y editado. Y editado también. ¿Y qué objetivo final tiene esta investigación, además de conocer? No sé si se compara con lo que sucede hoy en día o... Bueno, en mi caso, porque normalmente quizás a veces me gusta mucho reflexionar sobre la historia y algo que veníamos hablando con Agustina, bueno, antes que nada, hola y muchas gracias por el espacio, yo soy Emanuel. A mí siempre lo que me motiva de la historia, además de quizás conocer, es pensar su utilidad o su importancia. Primero, bueno, recordar que el Papa Francisco era un jesuita, entonces sigue siendo todavía preponderante, si se quiere, para la política mundial. Pero en el caso especial, por lo menos hablando de mi caso, lo que
para mí la historia puede enseñar dos cosas, ¿no? O puede tener su utilidad. Una quizás es pensar el pasado, quizás más que aprender los hechos concretos, Sí. creo que lo importante, que eso lo decía un historiador que para nosotros es como muy heroico, que se llama Marc Bloch, que inclusive él lo llevó en la práctica porque él muere, él era un partisano, entonces muere defendiendo Francia de la invasión nazi. Y él decía que el historiador no es un coleccionista, sino que en realidad de su presente, sus preocupaciones, su ideología, todo lo que le está sucediendo en su contexto, se pregunta, lo que nosotros le decimos el problema histórico. Claro. Entonces, Y analiza el pasado. Claro, entonces de esa manera tratamos de ir y pensar. Y para mí en realidad, porque justo también estábamos hablando afuera, quizás nosotros somos el proyecto que estamos más alejados en el tiempo, pero realmente creo que todavía sigue teniendo mucha importancia para pensar el presente. Quizás la revolución tecnológica, lo que implica la Big Data y la IA, etcétera, puede ser que en un futuro transforme, pero por lo menos hasta el momento que estamos ahora, el poder religioso, muchas de las discusiones sobre la política, sobre la representación, empiezan a gestarse en esta época. Por eso normalmente, antiguamente se le decía modernidad, claro, o primera modernidad. Y por ejemplo, en el caso de, a mí me interesa mucho la escritura jesuita, en realidad la mayoría de nosotros, y este elemento más propagandista, pero en muchos casos, como ellos escribían tanto, se pueden traslucir cuestiones más de relación de violencias, el uso violento de la represión o político. Por ejemplo, estamos hablando de un contexto donde todavía la pena de muerte y el uso público de la tortura es, digamos, parte de la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, Pedro de León, que era uno de estos jesuitas, él era carcelero. Entonces, él predicaba en la cárcel de Sevilla, entonces él hablaba sobre esos presos. Y muchos de esos presos, muchas eran o mujeres prostitutas, por ejemplo, o sodomitas, lo que podemos decir en la actualidad que son homosexuales. Entonces, a través de eso, tratar de pensar cómo se va construyendo la idea de varón, de mujer, que, valga de redundancia, es muy parecida a las discusiones que estamos teniendo en la actualidad. Sí. Porque, por ejemplo, en este contexto, es cierto que era ilegal, o sea, directamente eran condenados a muerte los sodomitas, pero podemos decir que en nuestro contexto, en nuestra sociedad, si bien existe una igualdad ante la ley, no le existe todavía ante la vida, porque muchas veces tienen que sufrir situaciones de discriminación, de opresión. Sin ir más lejos, a mí me gusta siempre relacionar... Hablando de batalla cultural, ¿no? Tal cual. Sí, creo que justamente para discutir esas cuestiones, y si uno piensa históricamente, que pareciera muy alejado y en realidad no, a mí siempre me gusta unirlo con, seguramente todos o muchos de ustedes han visto la película El Código Enigma. El Código Enigma trataba sobre el padre de la computación moderna, que era Alan Turing, y él en realidad lo que empieza a diseñar era para tratar de descifrar el código nazi, o sea, el código con el que se comunicaban los nazis para atacar Inglaterra. Termina creando esa máquina que le podía permitir descifrar el código, y esa es de alguna manera la mamá, el papá de la computación nuestra. Estamos hablando con una persona que casi literalmente él y su equipo le hace ganar a Inglaterra la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, cuando se descubren que él era homosexual, primero que cae preso, la figura que hasta no hace mucho, bueno, estamos hablando de la década del 40, ¿no? Sí. La figura era sodomía, o sea, la figura delictiva de esta persona, y la cual se le obliga o estar preso o que se castre químicamente. Se termina castrando químicamente. En la película aparece, habría que ver si es el caso real, donde él dice que ya no puede pensar, entonces ya no puede seguir creando, y él muere envenenado con una manzana. Algunos dicen si se envenenó él o fue un error porque ya su casa era medio un despelote, y es el símbolo de una de las empresas más importantes de computación, que es Apple, que es una manzana mordida. Entonces, para mí, cuando uno piensa decir, bueno, estamos hablando de gente de hace 400, 500 años, en realidad la discusión de que hasta dónde llega el poder político, el Estado, las leyes, etcétera, sobre la vida de las personas, qué hay que hacer con esas personas, y que en la actualidad pareciera que ya quizá el poder religioso católico, etcétera, tiene otra preponderancia. No creo que haya desaparecido que muchas veces el poder político prohíba o quiera reprimir la vida o las elecciones de las personas. Y en ese sentido creo que sigue siendo importante, y justamente tiene que ver con las preguntas que hacemos ahora, porque veía Pedro de León. Bueno, y tiene que ver con la religión también. Claramente, sí, porque todo lo que tiene que ver de cómo se entiende el sodomita es una explicación religiosa. Además, sodomita viene de Sodoma, que es un relato bíblico donde Dios destruye 2 ciudades porque técnicamente habían tenido relaciones sexuales con ángeles. Entonces, de ahí sale
Sí, la Biblia tiene muchos relatos variopintos, pero bueno, en este sentido justamente se usa esa palabra para referir a... ¿Y a ustedes como historiadores qué les interesó de estudiar este alcance de la religión o la compañía de Jesús, como ustedes lo llaman? En mi caso yo trabajo a través de los ojos de la Compañía de Jesús la construcción de estereotipos de género femenino, principalmente de las santas. Trabajo con Santa Rosa de Lima, que es la patrona de nuestra capital, que es una santa muy particular, ya que tenía rutinas de autoflagelamiento, ayunos extremos, pero más allá de la cuestión religiosa y mística, a través de Rosa podemos ver cuestiones de género, ¿no? ¿Qué se esperaba de las mujeres, qué no? En el caso de ella, que es una mujer que tiene este tipo de delirios místicos, es una santa que no ingresa a un convento, entonces no está bajo control estricto de la iglesia y tampoco se casa, entonces tampoco está bajo un control patriarcal. Y estos relatos de los jesuitas permite un poco también de construir este contexto, que si volvemos a lo que planteaba Emma, no está muy lejos de unas cuestiones que se plantean sobre la mujer hasta hace muchos años. Y ahí ya tenemos el disciplinamiento social en este momento, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, y cómo se replica y cómo lo llevan adelante. La compañía permite ver eso. Quizás a veces no estamos tan centrados en lo que hace la compañía, sino lo que nos permite estudiar estos relatos a través de los ojos de la compañía. Claro, ustedes leen lo que ellos escribieron para entender la historia, la sociedad y ahí rastrear hasta la actualidad. Así que en tu caso es Santa Rosa de Lima, digamos, esto vinculado a la compañía con América. Bien. Perú, sí. Bien. ¿Y en tu caso? Disciplinamiento social, construcción de masculinidad y feminidades en el uso de la violencia como uso político, ¿no? Sí. La represión. Sí. ¿Y se sorprendieron al encontrar eso, al leer eso, o ya más o menos tenían idea de lo que estaba escrito ahí? Y bueno, nosotros justamente conocimos a Sole en la cátedra, ella da historia moderna, entonces uno ahí ya tiene un acercamiento de lo que justamente nosotros capaz que usamos disciplinamiento social, sería una categoría en el sentido que uno normalmente entiende la Edad Media, además inclusive en la actualidad uno dice medieval para hacer referencia a algo muy opresivo, oscurantista, pero en realidad es más esta época, no porque los medievales no quisieran, sino que en esta época ya se empieza a desarrollar el Estado, entonces empieza a tener más capacidad de policía, por decirlo de alguna manera. Entonces es mucho más represivo en torno a las costumbres de las personas. Y esa idea más o menos la tenía y es la que normalmente a mí me interesa. Y después cuando empecé a investigar sí me interesaba también esto, el uso de la violencia, y la violencia muy espectacular. No espectacular por buena, sino porque es muy parecido a un teatro. Claro. Los autos de fe de la Inquisición, por ejemplo, eran actos públicos donde se quemaban personas. Sí. Bueno, todo esto me sirve a mí porque justo estoy leyendo una novela sobre esta época, así que me viene bien todo lo que ustedes me cuentan. Es una de Florencia Bonelli. Sí, seguro. Bueno. Sí, yo recomiendo mucho El nombre de la rosa. Ajá. Para mí es una de las novelas. Y ¿de quién? Opus Nigrum. Opus Nigrum. El nombre de la rosa es de Humberto Eco. Bien. Y Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar. Bien, leemos eso y con eso también vamos a seguir aprendiendo un poquito. Son buenísimas novelas. Y hay una película también de El nombre de la rosa. Muy buena. También. Bueno, ¿y esto cómo termina? ¿Ustedes están investigando? Como para darle un cierre, ¿ustedes en qué estado de la investigación están? ¿Cómo funciona? Yo vengo desarrollando este trabajo con Rosa hace ya 4 años y la idea es poder hacer mi tesis de licenciatura con este tema, precisamente la construcción del modelo de feminidad y cómo estos estereotipos de género son parte del disciplinamiento social. Un laburazo, eso ya como te sirve para maestría, para todo ya. Habría que recortar un poco. Claro, tal cual. Y ahí ustedes, no sé, ¿tienen un tiempo en cuanto a la investigación? ¿Cuántos años dura? ¿O esto se va estirando por años? Sí, recordemos que el 80% más... Bueno, yo ahora tengo la suerte de ser becario y normalmente a veces quizás por mis promedios, etcétera, también he obtenido otras becas de la facultad y la universidad. Bien. Pero la gran mayoría es ad honorem. Entonces el tiempo es el tiempo que le podemos dedicar nosotros. En el caso de Agus, el tiempo que le puede dejar también su familia, sus hijos. Pero bueno, en mi caso también que yo tengo la beca, la idea es tratar de terminar la tesis doctoral con esa financiación. Si no, bueno,
seguiré. Si lo he hecho antes sin financiamiento, creo que lo voy a poder seguir haciendo. Igual creo que la investigación nunca termina, siempre encontrás algo nuevo sobre lo cual seguir y ampliar, porque creo que más allá de un punto donde uno quiera llegar, que es como un título, una tesis o lo que sea, es una vocación también. A mí me encanta, es algo que me apasiona y lo hago desde estos tiempos que uno tiene, y porque aprender y comunicar es parte también de lo que nos forma la universidad y lo que somos. Sí, y creo que para terminar, creo que también es a veces la gran disputa o el dilema que se plantea con el de financiamiento, porque justamente, que me hace acordar mucho también cuando se criticaba el Garrahan, realmente somos gente que lo haríamos, o sea, lo hemos hecho gratis, no solamente fue en esta época, entonces siempre está la cuestión de que nuestros deseos y nuestra vocación choca a veces con la necesidad también de que es un trabajo vivir, de sobrevivir. Y sobre todo que con el financiamiento ustedes pueden seguir investigando esto que es tan interesante. Gracias, Emanuel Soria, gracias a Agustina Arbincetti Córdoba. Con este grupo hermoso hemos terminado este programa de comunicación pública de las ciencias sociales acá en Radio Nacional del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Como estamos así terminando, cierra el año, cierran las actividades, esperamos retomar el año que viene y obviamente los invitamos. Siempre tienen los micrófonos abiertos de Radio Nacional. Gracias. Muchísimas gracias. Nacional Santa Rosa, la radio que une nuestras voces. Radio Noticias Nacional. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó que hasta el 13 de diciembre estará abierta la inscripción para el nuevo ciclo de la Escuela de Agentes Penitenciarios en el campus